Buenos días a quienes nos escuchan. Un saludo. Bienvenidos a este análisis en profundidad de las noticias de actualidad en África Occidental. La fecha de emisión de hoy es 13 de mayo de 2026 y el titular que nos convoca en esta jornada dicta lo siguiente. Malí al borde del abismo, el JNIM avanza mientras las fuerzas rusas se retiran de Kidal. Emitimos este informe manteniendo, por supuesto, la compostura y el rigor periodístico, analizando los hechos con la más absoluta neutralidad. Así es. Es imperativo diseccionar los eventos que están reconfigurando la estabilidad de toda una región, basándonos exclusivamente en los despachos informativos y los datos sobre el terreno. Sin alarmismos, simplemente los hechos. Exacto. Antes de entrar en materia, es menester informar que este análisis llega gracias a ProWave AI y es generado por Stilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y bueno, para dar un poco de contexto a quienes nos sintonizan, la aplicación Stilo News es la versión para consumidores del software estilo IntelOps. Este último está diseñado para operaciones empresariales de alto nivel, dando servicio a gobiernos, ejércitos y corporaciones internacionales. Esto significa que la audiencia tiene hoy un acceso único a una herramienta concebida originalmente para apoyar a los responsables de la toma de decisiones a escala global. Una herramienta que es absolutamente crítica para la misión que tenemos hoy. Nuestro objetivo es examinar un volumen enorme de informes de inteligencia, despachos de medios, que van desde cadenas internacionales como French 24 hasta agencias regionales como Cenego. Claro. Y además, analizar el sentimiento en redes sociales de las últimas 2 semanas. Nuestra misión es destilar los patrones de estos eventos en Malí, identificar el impacto a nivel local, nacional e internacional y delinear las posibles líneas de acción futuras. Todo ello manteniendo una estricta imparcialidad ante las diversas posturas políticas. Totalmente. Pues bien, para entender la magnitud de esta crisis, debemos comenzar por los hechos sobre el terreno a finales de abril de 2026. Los informes detallan una ofensiva coordinada el 25 y 26 de abril a lo largo de un frente masivo de 1.200 kilómetros. Y la escala es lo que resulta verdaderamente inaudito. Afectó de manera simultánea a Bamako, la capital, además de Kati, Gao, Menaka, Ombori y Kidal. No estamos hablando de la típica guerra de guerrillas o escaramuzas aisladas a las que la región estaba trágicamente acostumbrada. Fueron a todos los efectos un terremoto. Vimos el asesinato del ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, mediante un coche bomba suicida en Kati. A las puertas del poder. Exactamente. Luego, la pérdida de bases militares críticas como Tesalit, que no es un punto cualquiera en la arena, es un enclave vital por su pista de aterrizaje y su posición junto a Argelia. Y, por supuesto, la caída de Kidal. A nivel local, esto se traduce en asedios. Rutas hacia Bamako bloqueadas, comercio paralizado, vuelos suspendidos y una crisis humanitaria gravísima por el desplazamiento de civiles. Al leer estos informes, uno podría usar el viejo cliché de comparar esta ofensiva con una partida de ajedrez. Ya. Pero, sinceramente, no encaja. Esto se parece mucho más a un ataque informático, a un ataque de denegación de servicio contra un servidor. Los insurgentes no intentan ganar una batalla campal gigante. Están enviando tantas solicitudes simultáneas, tantos ataques a la vez, que el ancho de banda del ejército maliense simplemente colapsa. Una analogía muy precisa. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la geografía de estos ataques sobre la verdadera capacidad operativa de los insurgentes, más allá de la simple guerrilla? Lo fascinante aquí es, precisamente, la evolución de esa maquinaria logística. El GNIM, que es la filial de Al-Qaeda operando en esta zona, ha demostrado una capacidad sin precedentes. Históricamente, su manual de operaciones era el hostigamiento. ¿Ataques relámpago? Exacto. Ataques relámpago en zonas rurales y huida rápida al desierto. Pero la geografía de esta ofensiva demuestra una transición completa hacia operaciones de asedio y guerra convencional. Mantener bloqueos simultáneos en múltiples rutas hacia una capital y asaltar bases aéreas fortificadas requiere una cadena de mando unificada. Claro. Requiere líneas constantes de suministro de combustible, munición, agua y comunicaciones encriptadas a través de uno de los terrenos más hostiles del planeta. Han pasado de ser una molestia crónica para el Estado a convertirse en una amenaza existencial capaz de paralizarlo de forma sistémica.
Una parálisis que nos lleva directamente a examinar quiénes están detrás de este colapso. Porque, según los despachos de inteligencia, el éxito de este asedio no se debe solo a una mejora en la logística del JNI. No en absoluto. Aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante. Se debe a una convergencia de fuerzas que resulta, sobre el papel, absolutamente inverosímil, sumada a una vulnerabilidad interna profunda. Estamos viendo una alianza táctica, no declarada pero evidente, entre los yihadistas del JNIM y los rebeldes separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad, el FLA. Para dar un poco de contexto fundamental a la audiencia, el Azawad es el nombre que los tuareg dan al norte de Malí, un territorio que llevan décadas intentando independizar bajo un modelo secular. El JNIM, por su parte, quiere imponer la ley Sharia en toda la región. Son agendas diametralmente opuestas. Completamente, y sin embargo logran colaborar. Y lo que es aún más grave son las investigaciones sobre la complicidad interna. Se ha revelado que personal militar activo y figuras políticas malienses participaron en la planificación de estos ataques. O como mínimo hicieron la vista gorda. Así es. La reacción de la Junta Militar maliense fue inmediata. El general Assimi Goïta asumió personalmente el cargo de ministro de Defensa y extendió su mandato en el poder hasta 2030, con la justificación de consolidar el poder y estabilizar la nación. Ya. La Junta afirma tener el control absoluto y rechaza tajantemente la injerencia extranjera, especialmente la francesa. Mientras tanto, el JNIM llama a imponer la Sharia y el FLA proclama la liberación de Kidal, exigiendo la retirada rusa. A ver, la pregunta obligada frente a estos datos es cómo logran colaborar sobre el terreno un grupo separatista secular y una franquicia de Al-Qaeda, y qué significa esta complicidad interna para la legitimidad del gobierno. Pues la colaboración, como indican los informes de inteligencia, es estrictamente transaccional. Han establecido un pacto de no agresión mutua y una división del trabajo muy clara. El FLA conoce el terreno del norte, el Azawad, mejor que nadie. Y el JNIM aporta poder de choque y capacidad suicida. Operan juntos para maximizar el desgaste del ejército regular maliense y de sus aliados rusos, posponiendo su inevitable conflicto ideológico para el día después de una hipotética victoria conjunta. Es puro pragmatismo. Exacto. Y en cuanto a la complicidad interna, es el síntoma de una enfermedad institucional mucho más profunda. La disolución del Acuerdo de Argel de 2015, que era el marco de paz diseñado para integrar a estos grupos del norte, sentó las bases para esta fractura. Claro. Que haya militares malienses colaborando con los atacantes demuestra que el descontento hacia la Junta de Goïta ha permeado el propio núcleo del Estado. Esta falta de cohesión amenaza directamente la estabilidad del régimen militar. Y aquí llegamos a un punto que nos lleva a la repercusión internacional, que es inmensa. Toda la justificación oficial para que Malí rompiera lazos con Francia y las Naciones Unidas y trajera a los paramilitares rusos del Afrika Korps fue que los occidentales eran percibidos como ineficaces. Así es. Que no usaban la fuerza bruta necesaria. Así que entran las fuerzas rusas, sin las restricciones legales de la ONU, dispuestas a ir con todo. Y, a pesar de ello, los informes confirman una retirada organizada, pero a todas luces forzada, de los rusos y del ejército maliense de bastiones críticos como Kidal y Tesalit. Si Francia y la ONU se retiraron por ineficaces y ahora el Afrika Korps ruso enfrenta reveses similares perdiendo terreno crítico, ¿no demuestra esto que las asociaciones de seguridad extranjeras, independientemente de su bandera, están fallando ante las realidades sobre el terreno? Esa es, sin duda, la conclusión central a la que llegan muchos de los analistas que estamos revisando. Si conectamos esto con el panorama general, presenciamos cómo potencias extranjeras han tratado sistemáticamente al Sahel como un problema matemático militar. Es decir, si añadimos X número de tropas o Y número de bombardeos, obtendremos estabilidad. Claro. Primero lo intentó Francia, ahora lo intenta Rusia, y los resultados sobre el terreno siguen colapsando de la misma manera. El vacío de poder dejado por actores occidentales está siendo explotado, y el fracaso paramilitar ruso en Kidal es un golpe reputacional gigantesco para Moscú. Evidencia que la fuerza bruta sin construcción estatal es insostenible. Y ese vacío de poder está aterrorizando a toda la región. Estamos viendo un contagio evidente.
La Alianza de los Estados del Sahel, la AES, formada por Malí, Níger y Burkina Faso, ha respondido con campañas aéreas conjuntas. Desesperadas en muchos casos. Exacto. En Níger, el gobierno llegó a convocar un día de ayuno nacional para apoyar espiritualmente a sus esfuerzos militares, además de movilizar tropas a sus fronteras. Y si miramos hacia Nigeria, la alarma es absoluta. Expertos nigerianos advierten que este colapso puede empujar la violencia hacia su noroeste y centro. El contexto regional es de una volatilidad extrema. No es un incidente aislado en Malí. Los informes cruzan datos con un ataque reciente en la isla de Barcatoloron, en el lago Chad, donde 23 soldados chadianos fueron asesinados por Boko Haram y el ISWAP. Incluso se reporta la desaparición de 2 soldados estadounidenses en Marruecos durante el ejercicio multinacional African Lion. Toda la arquitectura de seguridad está bajo presión. Y bloques como la CDAO se encuentran contra las cuerdas para encontrar soluciones. Totalmente integradas, sí. Y mientras estas batallas geopolíticas y militares se libran en la arena física, hay una segunda guerra, un frente paralelo que se está librando en nuestras pantallas. Los despachos de inteligencia señalan que la guerra de la información es igual de volátil. ¿Y qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Significa que la integridad de la información es ahora un objetivo militar de primer orden. Hemos documentado un apagón mediático significativo. La Junta de Burkina Faso, por ejemplo, ha prohibido la emisión del canal de noticias francés TV5 Monde. Una censura directa. Así es. Refleja un rechazo activo a las narrativas occidentales. De hecho, las naciones de la ES han llegado a acusar públicamente a Francia de financiar el terrorismo, algo que París, por supuesto, ha negado categóricamente. Y cuando analizamos el sentimiento en redes sociales, concretamente la plataforma X, el panorama es un reflejo de esta polarización extrema. Por un lado, un fuerte sentimiento pro-junta y antioccidental. Estas cuentas celebran las patrullas conjuntas ruso-malienses, publican imágenes de despliegues y lo enmarcan todo como victorias antiimperialistas. Ya. Si filtras las voces de la población civil en las zonas afectadas, el sentimiento es de pánico y alarma extrema. Hablan de masacres de civiles y avances yihadistas. Y en Nigeria, la conversación está dominada por la indignación y la frustración ante las condiciones de sus propias tropas. ¿Cómo pueden operar los líderes cuando el flujo de información está tan fracturado? Esa disonancia cognitiva a nivel nacional es devastadora. Las autoridades invierten enormes recursos en mantener narrativas de resiliencia. Por ejemplo, los informes recientes destacan la campaña en torno a la reocupación del puesto fronterizo de El de Sanga por parte de Malí. Que se vende como un gran triunfo. Exacto. Pero cuando esa narrativa choca con la realidad tangible de perder una ciudad entera como Kidal, se genera un vacío de desconfianza. La población queda atrapada entre narrativas extremas y el cierre de medios. Bueno, con los territorios divididos y la información fracturada de esta manera, miremos hacia adelante. ¿Qué prevén los analistas de inteligencia para las próximas semanas? Procesando estos datos emergen trayectorias muy claras. En primer lugar, para la Junta Maliense y la AES, se espera una intensificación de las operaciones militares conjuntas. Veremos purgas internas para restablecer la disciplina tras las evidencias de complicidad y mantendrán su dependencia del apoyo aéreo y paramilitar de Rusia, intentando asegurar rutas de suministro hacia Bamako. En segundo lugar, respecto a los insurgentes, tanto el JNIM como el FLA, la previsión es que consolidarán su autoridad en la sombra en el norte. Establecerán sus propias normas, incrementarán los bloqueos y explotarán los vacíos de seguridad hacia las fronteras de Níger y los países costeros. Y para la comunidad internacional y la CDAO se prevén esfuerzos diplomáticos de mediación. Hay indicaciones de que Ghana podría liderar esto. El objetivo será multiplicar el intercambio de inteligencia para blindar a países vecinos como Nigeria, equilibrando el respeto a la soberanía con medidas antiterroristas urgentes. Y esto plantea una pregunta importante. Al evaluar fríamente estas líneas de acción futuras, queda en evidencia que sin una solución política verdaderamente inclusiva, que aborde los agravios históricos, las medidas puramente militares seguirán siendo insuficientes. Claro. Podrán recuperar una posición hoy, pero la perderán mañana si las condiciones estructurales permanecen intactas. Una conclusión contundente que subraya la inmensa gravedad de la situación en África Occidental.
Con esto finalizamos nuestra revisión de los despachos de inteligencia de esta jornada, manteniendo siempre la serenidad que exige el análisis de los hechos. Así es. Es el momento de recordar a la audiencia cómo pueden mantenerse informados. El informe detallado de hoy ha sido posible gracias a Estilo News. Esta es una aplicación disponible para dispositivos móviles y ordenadores que permite a cualquier individuo descargar y personalizar boletines de estilo inteligencia militar. Ujú. La aplicación extrae y procesa datos de cientos de fuentes de noticias tradicionales, sumado al análisis de la red social X. Les invitamos formalmente a suscribirse y obtener acceso a noticias bajo demanda impulsadas por la inteligencia artificial. Pueden hacerlo visitando www.estilonews.com. Una herramienta excelente. Y ahora relajando levemente la rigidez del presentador de noticias. Queremos dar las gracias profundamente a toda la audiencia por su tiempo. Desde luego. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Os animamos, a la gente que nos escucha, a sugerir nuevos temas para futuros análisis y a seguir a Estilo News en vuestras redes sociales favoritas. Y para cerrar el programa, me gustaría dejar una última reflexión para que la audiencia medite. A lo largo de la historia reciente del Sahel, hemos visto desfilar cascos azules, tropas europeas y ahora paramilitares rusos, todos intentando imponer el orden desde fuera. Ujú. Pero si el colapso de Kidal nos enseña algo, es esto. Si la fuerza militar extranjera no puede estabilizar un país, ¿qué sucede cuando la verdadera batalla ya no es por el control del territorio, sino por redefinir la estructura fundamental y el alma del propio Estado?